Hola amigos de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video en el que voy a estar leyendo un poco sobre el volumen 14, sobre lo nuevo que tenemos el día de hoy. Eh, Va a ser una parte cortica, pero pues es mejor esto que otra cosa. En el capítulo anterior, en la parte anterior, mejor dicho, vimos cómo Philip cumplía todo lo que se había propuesto para, para dolor de todos aquellos que odiamos a ese personaje. Aunque bueno, por ahí en un comentario decían que, les gustaba ver cómo Philip triunfaba porque... ¿Por qué era? No me acuerdo. Yo leí que les gustaba que Philip triunfaba y como que se me quebraba un poquito la mente. Pero bueno, todos tenemos nuestra perspectiva. Así que muchas gracias por acompañarme una vez más. Y seguimos. Capítulo 1, parte 6. Como pueden ver, tenemos a Ainz y a Momón a la izquierda, aunque la imagen de Momón con Evilane no está muy bien, porque este Momón que aparece aquí es actor de Pandora. Ainz caminaba con orgullo por las calles de Erantel. Momón caminaba junto a él. No hacía falta decir que en realidad era actor de Pandora, pero que coincidía o que tenía la apariencia de Momón. Había sido equipado con un conjunto de armadura de placa completa y dos grandes espadas. Sí, dos grandes espadas colgaban en su espalda. Su andar regio y austero le había ganado muchos elogios y prestigio. De hecho, su versión de Momón parecía ser aún más heroica que la de Ainz. Para ser sincero, Ainz había considerado pedirle que adoptara una marcha un poco más mala en caso de que los ciudadanos pudieran distinguir la diferencia entre ambas versiones. O sea, que no caminara tan bien, tan elegante, tan heroico. Por supuesto, esto no era algo que realmente diría en voz alta, por lo que pensó que al menos podría intentar copiar secretamente su andar. Está envidiando el caminar de actor de Pandora, ¿eh? Con este fin, había estado mirando de reojo a Actor de Pandora con su vista lateral y afortunadamente Actor de Pandora no parecía haberse dado cuenta todavía. La que seguía silenciosamente a esos dos para vigilar a sus espaldas era Nave, Narver Algama. Aunque parecía que no tenían guardaespaldas, en realidad múltiples Hansos estaban ocultos a su alrededor y estaban en alerta. A ver, vamos a colocar por acá a Nave, ya que son los tres personajes que nos acompañan hoy. Como es la que está de guardaespaldas, dejémosla, no sé, como por acá. O vamos a mover hacia acá. Y ya no, por acá. Ahí está. Vale, vale. Una vez me queda muy oculta. Vamos a mover un poquito esto. Ahí está. Vale. Ahí se ven Arberal. Eh, Múltiples Hansos estaban ocultos a su alrededor y estaban en alerta. En consecuencia, Nave, cuyo nivel era más bajo que el de ellos, era en gran medida redundante. Sin embargo, considerando cómo había actuado de esta manera desde que debutó por primera vez como la compañera de Momón, Ainz sintió que era innecesario ordenarle que se detuviera. Era importante tener en cuenta que estos tres caminaban por las calles de esta ciudad sin ningún objetivo en mente. Era solo un ejercicio familiar para todos. A través de esta procesión, con Momón y Nave, Ainz pudo demostrar varias cosas diferentes a la multitud. También era por esta razón que Ainz no había traído a las Maids. Este acto tenía múltiples propósitos. El más importante de todos era validar el hecho de que Ainz todavía estaba trabajando junto con Momón, por lo que no sería apropiado excluir a Narveral de esta operación. Después de todo, Momón siempre había sido visto con una armadura de placa completa y su apariencia no era conocida por muchos. Entonces, si no hubiera traído a Narveral, comenzarían a circular rumores de que Momón ya fue asesinado por el rey hechicero y en realidad es un no muerto con esa armadura. De hecho, esos rumores ya habían comenzado a circular, por lo que era crucial para ellos evitar crear nuevos malentendidos.
Todos los peatones se mantuvieron a los lados de la carretera como si fuera una tierra de nadie al ver las siluetas del trío. Por supuesto, esto se debía principalmente a la presencia del rey hechicero. Si Ainz hubiera caminado por estas calles como Momón, esto no habría sucedido. Aunque había pasado mucho tiempo entre la fundación del reino hechicero y ahora, los ciudadanos todavía estaban aterrorizados por Ainz. Curioso. Ha pasado bastante tiempo, sí. Al final del video veremos cuánto más o menos ha pasado. No solo los humanos estaban reaccionando a él de esa manera, sino también algunos de los semihumanos. Esto se debía a que Erantel, que solía ser una ciudad puramente habitada por humanos, ya no lo era. Ya lo sabíamos, ¿no? Se podían ver semihumanos esparcidos por la multitud. Claro que ahorita están bastante juntos semihumanos y humanos. Si uno mirara alrededor donde estaba, vería los contornos de varios semihumanos, aunque no muchos, en las tiendas. Eran empleados y clientes, y a veces incluso eran los dueños de la tienda. La parte de la ciudad que solía ser un barrio pobre había sido renovada en zonas residenciales para los semihumanos bajo las órdenes de Ainz. Había sido cambiada, renovada, reestructurada como zonas residenciales para los semihumanos. Si hubieran estado en esa parte de la ciudad, no sería una vista tan inusual, pero Ainz y los demás habían estado caminando por una de las calles principales de Erantel, lejos de los barrios marginales de antaño. Era fácil ver solo por este hecho cómo había un número considerable de semihumanos entrando y saliendo de Erantel, aunque esto no se debía a ninguna política especial que Ainz había implementado. Después de todo, la que había estado haciendo esfuerzos en estos asuntos era Albedo. Todavía se sentía orgulloso de este hecho. Le dijo que sus planes para unificar las especies, me imagino, las carreras, sí, para unificar las razas, progresaban a un ritmo constante. Vale. Si este fuera el caso, le gustaría promulgar políticas que pudieran acelerar el proceso de unirlos a todos. De hecho, ya tenía ese plan en mente. Ainz había considerado celebrar algún tipo de evento en Erantel con el motivo ulterior de atraer a más turistas y aumentar sus ingresos de fuentes extranjeras. Lo que no había considerado era lo poco festivo y no participativo que era este mundo en general, que era la causa de su aburrimiento todo este tiempo. Aunque una arena de gladiadores como la del Imperio no sería tan mala, Ainz quería algo que no se hubiera hecho ya, algo realmente especial. Vale. Si fuera a celebrar un gran evento que involucrara la participación de la audiencia o cualquier cosa que permitiera brillar a un equipo interracial, seguramente impulsaría la unidad entre razas. Si las personas tuvieran algo en común de lo que hablar, seguramente les sería más fácil llevarse bien. ¿Qué tal algún tipo de deporte basado en la pelota, como el béisbol o el fútbol? ¿O debería ser algo para darle vida a un evento existente? Vale. Mientras reflexionaba sobre estos problemas, Ainz también estaba observando a un comerciante orco o unos comerciantes orcos que parecían estar en una discusión seria con sus clientes humanos. Un orco. Observando a un comerciante orco que parecía estar en una discusión seria con sus clientes humanos. Probablemente formaban parte de los orcos que había encontrado en el reino sagrado, los que habían sido devastados por el malvado Lord Señor de la Ira, y luego se unificaron bajo Ainz. No podía recordar ninguna otra vez que había traído orcos a Erantel. ¿Quién era este orco exactamente? Ainz no tenía idea. Aunque había incorporado una gran cantidad de orcos en su dominio, la razón principal era porque Ainz, como alguien con sensibilidad humana, no podía distinguir a los orcos en absoluto. En una línea similar, tampoco podía distinguir a los miembros de las otras razas. Por ejemplo, las Serns femeninas se diferenciaban por su color. Hablando de Serns, no podía evitar preguntarse, ¿cómo ven? Sí, ¿cómo es que son capaces de ver? En cualquier caso, a Ainz le parecían todos iguales. Este problema era aplicable a la mayoría de las personas
la mayoría de las demás razas de todos modos. Sí. O no, más bien se refiere a que este problema lo tenían todas las demás personas, más bien. Era igualmente difícil para un orco diferenciar entre dos humanos, como lo era para un humano diferenciar entre dos orcos. Ajá. Por esta razón, se habían aferrado a reconocer a los humanos a través de características como la longitud del cabello, el color de las pupilas, etc. Pero aún surgieron incidentes en los que los bienes reservados para una persona específica se vendieron a alguien que parecía similar. Aunque a alguien como Ainz, las dos personas parecían completamente diferentes, tratándose de humanos, obviamente. El reino hechicero no tuvo problemas con el orden público. Las tasas de criminalidad por delitos menores fueron bajas, sin importar o sin mencionar las de delitos, sí, sin mencionar las de delitos graves. Sin embargo, esto no se debía a la estricta aplicación de la ley, sino a los temores de las personas de que sus cadáveres se convertirían en muertos vivientes para servir al país después de su muerte. Era por esta razón que los malentendidos se aclaraban rápidamente y sin mucho alboroto. Las montañas no estaban hechas de colinas. ¿Esto es un dicho? Sí, las montañas no estaban hechas de colinas, ok. Esta era la razón por la cual el orco discutía tranquilamente los negocios con sus clientes humanos. El gremio de aventureros también ha comenzado a aceptar semihumanos entre sus filas. Creo que todos los semihumanos podrán alcanzar su potencial en el futuro previsible. Ainz dijo en voz baja sin pensarlo mucho, lo que provocó que Actor de Pandora respondiera. Ainz-sama, es exactamente como lo ha supuesto. Esos semihumanos, al presenciar a los no muertos que Ainz-sama había creado, debían haber pensado que la profesión de un soldado común ya no era factible. Aquellos con talentos en las artes, la fabricación y la investigación estarían más inclinados a utilizar dichos talentos a su máximo potencial. El reino hechicero todavía seguía el sistema de tu raza es bastante buena en esto, por lo que probablemente deberías buscar empleo en este campo. Sin embargo, a medida que aumentara el conocimiento de los ciudadanos sobre las otras razas y sus respectivas culturas, probablemente comenzarían a desear otras profesiones. Aunque este cambio aún estaba en sus primeras fases, el deseo de autodeterminación seguramente florecería con el tiempo. El impulso principal para este cambio era el hecho de que todo el trabajo doméstico ahora era manejado por los muertos vivientes. Albedo parece estar administrando bien ese sector del país. Después de todo, es imprescindible para nosotros detener el desarrollo de embarcaciones problemáticas. Okay. Ainz y el resto ya estaban en sus niveles máximos, por lo que era necesario planificar contra aquellos que eran más débiles que ellos y, por lo tanto, tenían el potencial de fortalecerse. Como parte de esos planes, no podían... Uy, lo siento. Como parte de esos planes, no podían permitir que su propia gente lograra superioridad en experiencia sobre ellos. Los débiles deberían seguir siendo débiles. Al mismo tiempo, tenían que asegurarse de que la supremacía de su país en general se mantuviera bien contra sus países vecinos. Quizás Albedo era la única que posiblemente podía mantener este delicado equilibrio. Para este fin, necesitamos desesperadamente espías capaces de obtener información de alto secreto de nuestros vecinos. Todavía somos demasiado débiles en ese frente. Para crear un monstruo pop que Nazarick... Espere. Ok, para crear un monstruo de esos que aparecían automáticamente, se requerían de dos ingredientes. ¿Sí? Eso. Para crear un monstruo pop que Nazarick no pudiera automáticamente, que Nazarick no podría
automáticamente respawnear requerían dos ingredientes. Uno era la información del monstruo y el otro era la cantidad correspondiente de monedas de oro de Yggdrasil. Aunque la biblioteca de Nazarick contenía datos sobre varios tipos de monstruos, no contenía los datos de cada tipo de monstruo de Yggdrasil. Los datos de algunos monstruos también eran de uso limitado. Por ejemplo, ya habían agotado sus suministros de datos en Hansos y la biblioteca no contenía ningún dato para la creación de asesinos de 8 filos. Vale, o sea, para crear monstruos que no se generaban automáticamente, sino que eran monstruos especiales, como los Hansos o los asesinos de 8 filos, se requerían de dos cosas: información del monstruo y oro de una cantidad de oro de Yggdrasil correspondiente a ese monstruo. Eso es lo que quiere decir ese párrafo. Vale. Continuemos. La creación de monstruos de niveles superiores incurrió en el costo de una gran suma de oro. Si ese era el caso, ¿no deberían ser suficientes los monstruos más débiles? Aunque quería decir eso, usarlos en realidad significaría que habría una mayor probabilidad de que los atraparan cada vez que intentaran infiltrarse en algún lugar. Entre las naciones vecinas, no era inconcebible pensar que fueran los únicos capaces de emplear monstruos. Sería mejor para ellos usar monstruos de niveles superiores, que eran más difíciles de detectar para otros mientras su país todavía era de tamaño modesto. O tal vez, espías humanos. Ainz accidentalmente dijo sus pensamientos en voz alta. Nave, al oírlo hablar, se acercó detrás de él para decir: Ainz-sama, hablando de eso, ¿cómo ha ido el entrenamiento para esos espías? ¿Debo asegurarme de que esas cerdas sepan quién es su dueño legítimo? ¿En serio dice eso? Sous. Sí. Sí. Ok. Bueno, es Narvera la que está hablando. Ainz bajó la voz y respondió: Nove, ahora eres la compañera del héroe popular Momón. No olvides tu posición. Después de todo, se habían dado cuenta de que Momón y Nave habían estado vinculados a esta ciudad por preocupación por la seguridad de sus habitantes. Por eso estaban trabajando con Ainz Oldgone en primer lugar. Tal vez había pasado suficiente tiempo para que no fuera tan malo que sus personajes cambiaran de opinión para que se quedaran en la ciudad por reverencia al rey hechicero. Dicho esto, sería más seguro discutir este asunto por adelantado con Albedo y los demás para formular un mejor guión antes de comprometerse con algo. Hasta entonces, era mejor no hacer sugerencias a Ainz directamente. Era mejor discutir estos asuntos dentro de Nazarick y evitar esos temas completamente fuera. Me disculpo profusamente. Ha sido perdonada. Habría sido lo que él habría dicho hasta que echó un vistazo a su entorno. Mucha gente miraba atentamente con expresiones horrorizadas. Ojalá no hubieran escuchado lo que Nave había dicho. En última instancia, no habría sido posible para él matarlos a todos por la sospecha de lo que podrían haber escuchado. De lo contrario, la fachada que había construido de que era un no muerto único capaz de hablar, que era diferente de los otros miembros de su especie, sería más difícil de mantener. Sin embargo, ignorar la pregunta de Nave y provocarle una expresión de consternación hizo que Ainz sintiera lástima por ella. Sería problemático si dejara de hacer sus propias preguntas por completo. Con eso en mente, Ainz murmuró su respuesta en un volumen que era incomprensible para quienes los rodeaban. Hemos prestado los Hansos. ¿Prestado? ¿O dejado ir? Okay. Actualmente, Tira está a cargo de entrenarlos. ¿Quién es Tira? Pero si soy honesto, no son mejores que un solo asesino de 8 filos. Solo considéralo una inversión para el futuro. Aunque era poco probable que recibieran un retorno de la inversión proporcional al oro y al tiempo que habían invertido en este programa, no era como si fuera completamente imposible. Lo mismo se aplicaba a sus inversiones en
la herrería rúnica y otras tecnologías mágicas. Iban Runecraft TM, marca registrada, ok. Iban completamente ciegos sobre si esos esfuerzos darían frutos o no, por lo que era mejor reducir sus inversiones al mínimo por ahora. Heinz dejó de hablar, y así el trío continuó caminando por la calle en silencio. De vez en cuando se topaban con equipos de patrulla compuestos por caballeros de la muerte, magos de la muerte, guerreros de la muerte, sacerdotes de la muerte y asesinos de la muerte. Aunque también caminaban por las calles, mantuvieron una formación apretada con los asesinos de la muerte en silencio y vigilando el frente. Esto no se debía a ningún peligro perceptible, sino al hecho de que solo estaban siguiendo sus órdenes originales de patrullar en formación. Algo notable era que, aunque los asesinos de la muerte eran malos para ocultarse, tenían una alta producción de daño gracias a su alta probabilidad de golpe crítico. Si un enemigo bajara la guardia porque creía que un asesino de la muerte no representaba una amenaza para ellos, entonces podrían causar una cantidad alarmante de daño. Por eso Heinz no podía usarlos como espías, ¿cierto? Es lo que se refiere aquí. Sí, sí, entiendo que dice eso. A pesar de que estaban exportando muertos vivientes, esas exportaciones consistían principalmente en esqueletos débiles. Por supuesto, estaban cobrando precios muy diferentes por los muertos vivientes más débiles en comparación con los más fuertes, por lo que el producto más popular seguía siendo el diseñado para la mano de obra barata. Por eso el producto más popular era el que estaba diseñado para la mano de obra barata. Vale. En consecuencia, la cantidad de muertos vivientes alrededor del nivel de un caballero de la muerte que habían exportado era mínima. Sería un desperdicio no usar su límite diario de crear no muerto, create undead, por lo que Heinz había estado agotando sus habilidades de uso diario. Como resultado, la cantidad de muertos vivientes que había creado ya se había convertido en una molestia para él. Si tuviera que reducir sus costos de alquiler y aumentarlos en el futuro, nadie volvería a alquilarlos. Además, no quería reducir los precios directamente. ¿Debía crear un sistema de recompensas? El imperio... esto es un pensamiento de él. Está hablando en primera persona así. Si tuviera que reducir los costos de alquiler y aumentarlos en el futuro, nadie volvería a alquilarlos. Además, no quiero reducir los precios directamente. ¿Debo crear un sistema de recompensas? El imperio nos alquiló una gran cantidad de caballeros de la muerte, por lo que probablemente deberíamos centrarnos en comercializar a las naciones directamente. Pero... Heinz miró a Actor de Pandora que estaba a su lado. Era un poco incómodo caminar así en silencio, pero no había mucho de lo que quería hablar con él. Si las personas percibieran que su relación no era tan buena después de todo, entonces no tendría sentido este ejercicio. Ah, señorita Nave, una conversación con Actor de Pandora sería insufrible, por lo que Heinz decidió hablar con Nave. Sí. Espera, no tienes que responder con tanto vigor, ¿sabes? Heinz pensó, pero no se molestó en decirlo en voz alta. Sus acciones no fueron tan extrañas en retrospectiva. Cuando todo estuvo dicho y hecho, eran esencialmente subordinados bajo Heinz. Al fin y al cabo. ¿Cómo debería decir esto? ¿Cómo está el orfanato de Yuri? ¿Ya la has visitado? No, todavía no he estado allí. Y ese fue el final de su conversación. Vale. Eso no podría ser porque tenía una mala relación con Yuri, pero solo porque no tenía interés en ese asunto, ¿verdad? Eso no podría ser porque tenía una mala relación con Yuri, sino que simplemente no tenía interés en ese asunto, ¿verdad? Espera un segundo. ¿Sería alguien realmente tan desinteresado en el lugar de trabajo de alguien cuya existencia era su análogo más cercano a la familia? Pero esa respuesta también era de esperar de Narvera. ¿Habría reaccionado de la misma manera si la pregunta hubiera sido sobre Shizu o el lugar de trabajo de Entoma? Heinz se encogió de hombros cuando surgió ese pensamiento. ¿Lo visitamos entonces?
Debido a que toda la responsabilidad del orfanato había sido dada a Yuri, ni siquiera Ainz sabía de su estado actual. Por supuesto, le habían dado planes detallados al respecto, pero no quedaba ningún recuerdo en la cabeza vacía y huesuda de Ainz. También debería haber algunos informes programados sobre las finanzas del orfanato, pero como Ainz había delegado esas responsabilidades a Albedo, solo había fingido haber leído esos informes. Bueno, chicos, hasta aquí llega la parte 6, por lo que parece todavía se va a alargar aún más el capítulo uno. Y dije que íbamos a ver más o menos cuánto tiempo había pasado entre la fundación del reino hechicero y, y la actualidad. Porque sí me parece muy extraño que haya pasado bastante tiempo y aún no se hayan no le hayan cogido al menos algo de veneración hacia Ainz. Por cierto, este hilo está también en el canal de YouTube como la cronología de los eventos de Overlord, creo. El video de la cronología. En el video y pues en este hilo hablo sobre todo el tiempo que ha pasado en la obra. Por acá es la fundación. Por acá. Alrededor de unos 10 días después, el día 241, vale, 241. La actualidad, vamos a medirla con el final del volumen 13, va a ser más o menos en el día 630. O sea, 630 menos 241. 630 menos 241. Han pasado 389 días desde que se fundó el reino hechicero. O sea, un año y poco más, ¿no? Un año y un par de meses. Un año y casi un mes, si hice bien la cuenta. 300, sí, un año y casi un mes. O sea, y eso que esto es considerando el final del volumen 13. Al volumen 14 habrá pasado que un mes después de esto, o sea que llevará un año y algo después de que el reino hechicero se ha fundado, y aún así los humanos aún ven más que nada miedo con Ainz. Así que bueno, está interesante, está curioso, me gustó mucho saber que los semihumanos están aún más integrados en Herantes, se está cumpliendo lo que Ainz quería, que varias de sus de sus razas estén trabajando juntos. Incluso pues se dijeron que ya estaban convirtiéndose en aventureros. Eso me parece genial. Y y vamos a ver qué nos trae la siguiente parte. Pues imagino que es visitando el orfanato de Yuri. Así que bueno, chicos de YouTube, muchísimas gracias por acompañarme. Y pues nos veremos, imagino que mañana, pasado mañana. El traductor mencionó de hecho, ahora que lo recuerdo, que iba a bajar un poco el ritmo. Básicamente dice aquí, pero que no lo iba a cortar del todo. Así que bueno, esperemos que no se demore mucho. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos en otro video. Hasta la próxima.